de orígenes bejaranos y seguramente de una manera más remota de orígenes aurelenses. El privilegio de Antona García, una cosa interesantísima y muy deseada en su momento, era una exención de impuestos que decretaron los reyes católicos para todos los descendientes, hombres, mujeres y los consortes también, de una mujer llamada Antona García, que resulta que había ayudado a la reina católica, Isabel la Católica, en su lucha con la Beltraneja por lograr la corona de Castilla. Y la había apoyado de tal manera en la batalla de Toro que acabó siendo mártir y la acabaron matando. Ese es el motivo por el que la reina católica decretó eso en beneficio de todos sus descendientes. Pongo esta fotografía porque en la reja de la ventana que se ve ahí es donde tradicionalmente en Toro se dice que fue donde fue ajusticiada Antona García. Es una reja que además está pintada como en dorado, ¿no? Fue el bisnieto de don Francés de Zúñiga, perdón, el nieto de don Francés de Zúñiga, que se llamaba Cristóbal de Zúñiga, se casa con Isabel de Monroy, que era bisnieta, en este caso, de Antona García. De manera que por ahí viene ese privilegio, que luego también perduró muchos años. Privilegio de luego muy deseado, ¿no? El de la exención de impuestos. Relación de sucesores. Aquí ponemos todos, pero nos vamos a detener solamente en las mujeres. En concreto, en la que hubiera sido la quinta sucesora, pero que no llegó a serlo, y que es Antonia Bernarda de Zúñiga, que está en el color gris. No llegó a serlo porque murió antes de poder suceder. Y después vamos a hablar de doña María. Bueno, Antonia Bernarda de Zúñiga, hay que tomar aire para decir todo su nombre con todos sus apellidos. Y ella se presentaba así, o mejor dicho, sus padres presentaban así. Bueno, ni que decir tiene que estamos hablando de personas que todas nacieron en Béjar, todos son bejaranos, nacieron y murieron en Béjar prácticamente todos. Es decir, la vinculación con Béjar es absoluta. Como decía, tomo aire para decir su nombre completo. Doña Antonia Bernarda de Zúñiga, Narváez y Salinas y Herrera. Se casó con don Francisco Salcedo de Paz y Villagutiérrez, que era proveniente de Ciudad Rodrigo, un hidalgo de Ciudad Rodrigo. Lo más llamativo es que ella no sucede el mayorazgo, pero fijaros en estos datos. Su padre, que era Baltasar de Zúñiga, que sí que tuvo el mayorazgo, sus padres concertaron el matrimonio cuando ella contaba solamente con 4 años de edad. Ya concertaron el matrimonio cuando ella tenía 4 años de edad y cuando el que iba a ser su marido tenía 30 años más. Se iba a celebrar cuando ella tuviera solamente 11 años. Con 11 años ya se iba a celebrar el matrimonio y consumar el matrimonio, y solamente con 11 años. Y finalmente se celebró cuando ella tenía 12 años. Se esperó un año más, fue todo un detalle, ¿no? El sacerdote, que era el sacerdote de la iglesia de El Salvador, ella se casaron en El Salvador, estimó que con 11 años, por reglas canónicas o lo que fuera, no podía casarse. Pero con 12 ya sí. Con 12 ya sí. Tiene a su hijo, que este sí que heredó ya el mayorazgo, con 14 años, y luego ella murió con 15 años, por eso ya no hereda el mayorazgo. Pasa, como decíamos en eso de la línea de primogenitura, pasa al que luego sería su hijo. Yo considero, es una hipótesis, y lo pongo en el libro, que lo más probable es que esta niña, porque nunca dejó de ser niña toda su vida, no dejó de ser niña, murió con 15 años, esta niña debió de tener desde nacimiento algún tipo de enfermedad que hacía prever que iba a morirse muy joven, y lo que hicieron sus padres era casarla cuanto antes, para que tuviera hijos cuanto antes, para que la descendencia y la sucesión del mayorazgo se pudiera asegurar. Con lo cual veis, esta manera es un poco dura, podemos entenderlo ahora indudablemente, y ahora sería inconcebible, cómo los mayorazgos tenían esa obsesión porque la sucesión existiera, por aquello de que el mayorazgo nunca prescribiera y el nombre del fundador quedara por siempre jamás, ¿no? Y a veces pues se cometían cosas de este tipo que ahora, como os acabo de decir, sería algo inconcebible. Y pasamos a la siguiente, vemos ahí que sigue la línea, y pasamos a María Trejo Zúñiga, que por muchos aspectos hay que señalarla, porque es la única mujer que detenta el mayorazgo, de los 10 es la única mujer que lo tiene, y porque es la única también que relega el apellido Zúñiga. En la carta fundacional del mayorazgo se decía claramente, y en casi todos los mayorazgos se ponía, que el apellido Zúñiga tenía que ser prioritario.
Nunca se podía relegar a un segundo o tercer apellido. Bueno, pues ella lo hace. Ella lo hace. Bueno, sería un poco complicado explicar los motivos, pero el caso es que ella lo hace y contraviene una de las normas que tenía el mayorazgo. Y la única que no nace en Béjar, ni vive en Béjar, ni muere en Béjar. Todos los demás son de Béjar, nacen y mueren en Béjar. Tampoco vivió muy lejos y tampoco era de un lugar muy lejano, era de Candelario. Y la fotografía que veis ahí a la derecha es la fotografía de su casa, que se ha conservado. Se conserva en Candelario, está en la calle mayor de Candelario. Aquí también hay gente de Candelario, seguramente lo conocerán muy bien. Agradezco personalmente, aunque no está, a la familia Mena, que son los actuales propietarios de esa casa, que me han permitido entrar en más de una ocasión en esa vivienda. Está en la calle mayor, más o menos a la mitad de la calle mayor, y hay un dintel que a mí me sirvió para localizar que esa era la casa, porque aparecía el nombre, no de ella, no grabado el nombre de ella, sino el nombre de su marido. Su marido es un personaje absolutamente singular. Su marido no era nadie en esta historia. Como consorte, en realidad no era nadie, la que tenía todas las propiedades, todos los privilegios, era ella. Pero él se buscó la vida para que su nombre apareciera absolutamente en todos los lados relacionados con el mayorazgo. Además tuvo mucha suerte, porque en la época en la que él vivió se redactó el catastro en el Senado, que era el catastro de todos los propietarios de todos los pueblos de Castilla. Un catastro inmenso, unos libros inmensos. Y como él tenía propiedades en tantos sitios, en Béjar, en Candelario, en muchos otros pueblos de la comarca, incluso en Valladolid, todo eso pertenecía al mayorazgo de don Francés de Zúñiga, pues cuando vemos el catastro de la Senada aparece por todos los sitios el nombre de él, aunque debería aparecer el nombre de ella. Y también en su casa. Aquí lo ponemos más señalado, eso es lo que se puede leer. Soy de don Fernando Flores y Torres, año 1741. Debería poner el nombre de ella. Bueno, la historia de ella es muy importante porque en ese momento, que es mediados del siglo XVIII, se produce la gran inflexión en este mayorazgo, porque sucede lo que parecía previsible, es que no iba a haber ya más descendientes. Se agota el matrimonio de Fernando Flores y de María Trejo, no tiene hijos, sí tiene un hijo, pero murió muy joven y por lo tanto no hay sucesores. Y al no haber sucesores hay un problema. ¿Quién va a seguir con el mayorazgo? Pues bien, ahí en este momento se desarrolla un pleito y aquí tengo que agradecer personalmente a mi buen amigo José Ignacio de Solís y Zúñiga, que está presente, porque él fue el que descubrió los papeles de este pleito, que son un pleito larguísimo porque duró 20 años y porque el texto de ese pleito, que se conserva en el Archivo Histórico Nacional, es una inmensidad. Y él hace muchísimos años, muchos años, lo leyó, lo descubrió y lo transcribió en gran parte. Y eso la verdad es que me ha servido mucho en primer lugar, para entender todos estos asuntos jurídicos, porque él además es un jurista, y poder de alguna manera resumir y hacer legible todo lo que en ese pleito, que es un pleito histórico a nivel nacional. Además, porque yo creo que incluso hasta sentó, pues se suele decir jurisprudencia. Bueno, este pleito vamos a intentar de una manera rápida, además, lo más rápida posible, decir en qué consiste. Bueno, no hay sucesores, y de hecho vamos a ver que María Trejo ya venía de una rama distinta a la rama de la primogénitura. Diego de la Fuente Trejo y Monroy era una rama aparte, pero descendiente de don Francés de Zúñiga porque era su tataranieto. Tenía varios hijos ilegítimos, no con su mujer, que se llamaba Antonia de Paz, que era de Plasencia, sino que tuvo varios hijos ilegítimos, o naturales, como también se decía, con dos criadas. Y esto también era un clásico de esa época, ¿no? De los hombres poderosos que al final acababan teniendo hijos con la servidumbre, ¿no? Y de esos dos hijos, de alguno de esos hijos, sigue la descendencia. Uno de los hijos ilegítimos es Antonio de la Fuente, su hija María Trejo tiene el mayorazgo. Pero María Trejo, como hemos dicho, no tiene descendientes, y hay una nueva opción que es otra hija ilegítima, que se llamaba María de la Fuente, y su bisnieto se llamaba Alfonso Zúñiga Tiri. María Trejo y Fernando Flores, aquel hidalgo tan curioso que decíamos, antes de fallecer Fernando Flores, hicieron unas escrituras donde decían que el heredero era Alfonso Zúñiga Tiri, que le vemos aquí. Pero cuando muere Fernando Flores,
María Trejo dice que todo aquello no tiene validez porque ella había firmado o había hecho esas escrituras decretando que su sucesor era Alfonso Zúñiga, coaccionado por su propio marido, incluso de manera violenta. A partir de ese momento, por lo tanto, se establece este larguísimo y complejísimo juicio en primer lugar, entre María Trejo y Alfonso Zúñiga Tiri. Como el juicio dura 20 años, 20 largos años, resulta que en todo ese tiempo María Trejo acaba falleciendo, pero Alfonso Zúñiga encuentra un nuevo rival. Bueno, señalamos ahí a María de la Fuente porque él tiene que demostrar en el pleito que María de la Fuente era realmente hija ilegítima de Diego de la Fuente, y no era fácil. Y aparece un tal don Miguel de Trejo Amezaga, que no tenía nada que ver con Béjar, era un hombre muy poderoso, también de la nobleza, y él dice que él es descendiente de don Francedes. Ahí se establece todo ese pleito. Alfonso Zúñiga, para demostrar que María de la Fuente era su antepasada y era descendiente de don Francés de Zúñiga, y Miguel de Trejo, por su parte, en otra rama. Al final, Alfonso Zúñiga acaba ganando ese pleito porque se demuestra que Miguel de Trejo había falsificado partidas bautismales y además en connivencia con un párroco, en este caso no de las parroquias bejaranas, sino un párroco de Zamora, con lo cual se creó un problema muy serio de honor, porque bueno, todas estas personas de la nobleza que se demostrara que habían hecho una cosa así y más un clérigo, pues era una cosa en ese momento muy dolorosa para la honra. Esta fotografía que vemos aquí es exactamente lo que dio lugar a que finalmente el pleito se decantara a favor de Alfonso Zúñiga, que es, bueno, ahí no se puede leer bien, pero bueno, es la partida de bautismo donde se demuestra que Diego de la Fuente había tenido aquella. Ponemos la foto de Candelario porque se conserva en el archivo parroquial de Candelario, aunque está en una casa privada, pero bueno, corresponde a la parroquia de Seix. Bueno, y ya vamos a ir más rápido, en fin, para no alargarnos demasiado. A partir de ese momento, todo, por decirlo así, se soluciona y Alfonso Zúñiga Tiri, lo del Tiri es un nombre muy raro, porque él, por su parte, también su padre era Dionisio Tiri Seuten, uno de los flamencos que vinieron de Flandes a Béjar a finales del siglo XVII y que bueno, son muy reconocidos como un momento además muy importante para que tomara gran impulso en la industria textil bejarana. Entonces, por su parte era descendiente de esos flamencos y por otra parte era descendiente de don Francés de Zúñiga. Según en el pleito se iba decantando hacia un lado u otro, en las escrituras aparece Alfonso Tiri y cuando ya se decantaba hacia él ya empieza a aparecer como Alfonso Zúñiga, priorizando el apellido. Y este también usaba apellidos larguísimos, en algunos sitios aparece como Alfonso de Zúñiga, Tiri, Hernández de la Fuente, Trejo, etc. Una cosa inacabable, ¿no? Y luego ya esas son las líneas hasta el final, es Pedro Zúñiga Viva, ya en el siglo XIX, coincidiendo con la abolición de los señores. En esos últimos sucesores, el mayorazgo ya no tiene tantas complicaciones jurídicas, o ninguna, más que las que tienen que ver con la administración de unas propiedades, que ahora vamos a ver, no las vamos a ver todas, desde luego, son muchísimas, y que eran muy complejas de administrar porque, entre otras cosas, estaban muy alejadas, estaban muy distanciadas. De hecho, que al final prácticamente de las únicas que acaban sacando rentas son de las de Béjar. Por lo tanto, vamos a ver ese patrimonio y vais a ver aquí imágenes y fotografías de Béjar y del entorno de Béjar que os van a resultar absolutamente familiares. Bueno, ese patrimonio, como decía al principio, consta de más de 200 fincas. Estaban en la provincia de Ávila, estaban en la provincia de Valladolid y estaban en la provincia de Salamanca en multitud de términos. Pero nos vamos a centrar solamente en lo de Béjar y de una manera además muy rápida. Al principio hablábamos de Navarredonda. ¿Qué era ese lugar que tanto don Francés de Zúñiga lo señalaba, incluso donde firmó una de sus cartas dirigida a la emperatriz? Bueno, pues Navarredonda es un espacio muy cercano a Béjar, es una finca que está en la carretera de Arcipreste y que es conocida como la finca de los Molinos o como la finca del Molino, por donde además también atraviesa la calzada romana en dirección, viene desde el puente de la Malena, que estaría allí al fondo de la fotografía, y que después hacia la derecha asciende por las distintas tramos de calzadas romanas que había por esa zona en dirección al pueblo de la calzada. Bien, pues este gran término, que era muy rico,
era la finca con mayor renta de toda Béjar, incluida fincas tan importantes como el Bosque de los Duques. Bueno, pues esta finca era una finca que era muy fructífera, las frutas y, en fin, todo lo que se sacaba, todas las cosechas que se sacaban de allí eran muy ricas. Ahora no se explota de esa manera, pero eran muy ricas, de ahí la rentabilidad y el valor que tenía. Aquí vemos un plano de esa finca, por la parte de arriba, por la derecha, iría la carretera, el río Cuerpo de Hombre, que va por abajo. Bueno, como este plano y otros planos que mostramos están en el libro, pues bueno, cuando tengáis el libro, si tenéis ya el libro, lo podéis ver al detalle. Esta es una fotografía aérea del mismo espacio, son unas cuantas hectáreas. Siempre hubo molinos, desde la Edad Media siempre se habla de molinos. Don Francés de Zúñiga tenía 2 molinos allí y luego se aprovechan de ellos en sus rentas los descendientes. Y aquí ponemos algunas fotografías de lo que era el espacio de las huertas, que debían tener unos fruntales riquísimos. Ahora no es más que una gran pradera donde pastan las vacas. Como curiosidad, muy cerquita de las propiedades de Don Francés de Zúñiga, en el río, prácticamente en el límite, y también en el límite con el término de la calzada, existen todavía los restos del puente de Navarredonda, un puente probablemente del siglo XVI, del cual todavía quedan esos restos. Es muy complicado ir a verlo, porque queda al lado del río, hay que pasar por una serie de fincas privadas, y bueno, no es que me colara, pero bueno, dieron permiso los dueños en su momento para poder hacer fotografía de este puente, del cual se tienen muy poquitas referencias. Estos sí son imágenes, bueno, las otras también, ¿no? Imágenes actuales, el molino, lo que se llamaba el molino de arriba. Ahí había 2 molinos, que por cierto había sido una merced que le había dado el duque de Béjar a Don Francés de Zúñiga. Era un regalo que le dio, y no fue el único que le dio regalos a Don Francés de Zúñiga. También el rey le hizo regalos. Bueno, eso sería el espacio donde estaba el molino de arriba, otras construcciones que están muy cerquita de la carretera, como la que vemos en la derecha, y una serie de fotografías que he hecho de elementos arqueológicos que son hipótesis. El de la derecha puede ser un posible dintel. Lo que vemos en el centro de ese dintel a lo mejor era un lugar donde estaba enganchado o engarzado un escudo. Es posible, y lo que vemos a la derecha indudablemente es la base de una columna, pero en este caso yo creo que no demasiado antiguo, probablemente del siglo XIX. Y vamos con las casas de Don Francés de Zúñiga, que tiene unas cuantas en Béjar. La más importante, de la cual no sacaban rentas porque era la casa, era la vivienda, era una casa que estaba en la calle 29 de Agosto, en pleno barrio de la Antigua, más cerca de la iglesia de Santa María que de la iglesia de Santiago. Según bajamos por la calle de la Antigua, por 29 de agosto, estaría a la derecha. Era una casa muy grande. En el catastro de la Ensenada estaban los linderos y también las dimensiones que tenía. Era una casa que tenía un escudo, lo que pasa es que no se ha conservado, pero sí en las descripciones antiguas se dice la casa donde están puestas las armas, obviamente se refiere al escudo. Y ahí señalamos, como curiosidad, en esta parte de la derecha, a la derecha de la iglesia de Santa María, una iglesia muy vinculada con Don Francés de Zúñiga, también dejó muchas propiedades fuera del Valorado, también a la iglesia. Pero aparte de eso, el nieto de Don Francés de Zúñiga tuvo una casa en esta zona que se describía a finales del siglo XVI como casa y vergel. En el siglo XVI, cuando se habla de la palabra vergel, se está refiriendo a un jardín. Ya había jardines en esa época. En otras casas de Béjar también aparece la palabra vergel. Y esta casa fue vendida a Pedro Dorantes, que es otro de los personajes bejaranos, que no conoce prácticamente nadie y que merecería conocerse, porque Pedro Dorantes fue otro indiano, otro bejarano que se fue a las Indias, y entre otras cosas, algunos de los biógrafos suyos consideran que es el primer europeo que vio las cataratas del Iguazú. El primer europeo, allí me parece que está entre Paraguay y Argentina, o entre Argentina y Uruguay, Brasil y Argentina, pues Pedro Dorantes, que vivía en la calle de los curas de Béjar, esta calle tan humilde que nadie le hace ningún caso, pues ahí tenía su casa Pedro Dorantes, que se la compró al nieto de Don Francés de Zúñiga. Y era esa casa.
Y yo creo que esa casa, con su jardín, coincide con una casa hermosísima que todos conocéis, según vamos coincide el lugar, aunque probablemente no haya cambiado mucho. Según vamos a Santa María, antes de llegar a la iglesia, a la derecha hay un muro por donde siempre caen unas enredaderas, con unas flores, siempre muy bien regadas y tal. Probablemente coincide con ese lugar. La casa Ibergel, que fue del nieto de don Francés de Zúñiga, esto ya es al margen del mayorazgo, y que luego fue de Pedro Dorantes, este personaje que consideran como el descubridor de las cataratas del Iguazú, al menos para los españoles y los europeos. Incluso también le consideran como el que repobló Buenos Aires, un personaje importantísimo en el descubrimiento de América. Estas fotografías son de la casa principal del mayorazgo, la que hemos hablado antes. Yo creo que no se conserva prácticamente nada de ella, pero sí algunos, quizá en la base se puede conservar algo. En toda esta parte de la calle 29 de agosto, muchos de vosotros lo sabéis muy bien, hay bodegas en la parte inferior de las casas. Y la casa de don Francés de Zúñiga ya se señala desde el momento de la fundación que era una casa que tenía bodegas. Esto era una cosa muy habitual en todas las casas de Berja, ¿no? Si os digo, para los que tengáis el libro, que esta fotografía de la izquierda está en el libro y está equivocado el pie de foto. En el pie de foto he dicho que la iglesia que se ve allí al fondo es la iglesia del Salvador, está mal puesta. Lógicamente, la torre que se ve ahí es la iglesia de Santa María. Ese sería el escudo, parecido a ese escudo que tendría. Y ya vamos acabando muy rapidito el resto de casas a partir de un plano y de alguna fotografía. El plano vemos a la izquierda la Plaza Mayor, arriba de la Plaza Mayor el Salvador, y después el comienzo de la calle Mayor, el tramo de la calle Mayor entre la Plaza Mayor y la Plaza de la Piedad o la zona de los portales. Bueno, pues aquí tendríamos uno de los inmuebles, quizá el que mejor se ha conservado, que da hacia la propia Plaza Mayor. Se ha conservado, digo de los que mejor se ha conservado porque ha conservado dos escudos en sendas columnas góticas que probablemente son del siglo XVI, incluso del siglo XV, y aquí veis las armas de don Francés de Zúñiga. Pero hay una sorpresa, porque en la parte lateral, exactamente en este punto que señalo, de donde sale la flecha, hay otro escudo que pasa desapercibido, está completamente picado. Ese era un tercer escudo de una tercera columna que debía ser igual que las otras, pero que quedó, creo yo, que embutida dentro del gran machón de esa otra casa que ya se construyó en el siglo XVIII y a partir de la cual también se produce un pleito para ver quién era el propietario de esa casa. Y aquel Fernando Flores, consorte de María Trejo, es el que dirime el pleito y al final él hace que, aunque no se conserve la columna, que quede dentro, sí se conserven las armas. El escudo es muy probable que se picara en la abolición de los señoríos que se produce en Béjar con la llegada de la Constitución de 1812, cuando se decreta que se tienen que quitar todos los escudos de los duques de Béjar. Y yo creo que probablemente alguien se equivocó, pensó que este era un escudo de los duques de Béjar, no siéndolo, y lo picó. Y desgraciadamente desaparece. Pero bueno, si pasáis por ahí es una cosa que pasa bastante desapercibido, pero sería un tercer escudo. Una segunda casa que también tiene su historia. No es la que señalamos aquí, sino la que estaba en ese lugar. Esto sería, según empezamos a andar por la calle Mayor, desde la Plaza Mayor, a mano izquierda. Otra de las casas que tenía Francés de Zúñiga. Y en este caso, esa casa la tenía porque se la concedió, fue un regalo personal del rey Carlos V. Y diréis, bueno, esta casa era de Carlos V. Bueno, no esta, la que estaba en este lugar. Ahora mismo ahí hay un bar, si os dais cuenta, una casa con unas columnas de hierro muy bonitas. Bueno, pues esta fue una casa que dio en merced, es decir, en regalo, Carlos V, y en las escrituras siempre se dice que fue una casa que había sido confiscada por la Inquisición. Y eso nos da el dato de por qué era de Carlos V. Sabéis que este tramo de la calle Mayor estaba ocupado, a finales de la Edad Media, por casas, casi todas ellas casas de propietarios judíos. Se produce la expulsión de los judíos, confiscación de los bienes, acaban en parte los reyes católicos y otra parte los duques de Béjar. Los reyes católicos acaban heredándolo su nieto, Carlos V, y Carlos V como tal es el propietario de la casa, y se la regala a Francés de Zúñiga. Ese es el derrotero propietario que acaba teniendo esa casa.
La casa que existe ahora prácticamente tiene las mismas dimensiones de la casa antigua, que además por la parte de atrás casi pega con la otra que hemos dicho, y la verdad es que no desmerece, porque es una casa que la construyeron los que compraron la vivienda en el siglo XIX a los herederos de Francés de Zúñiga, y hicieron una casa con un estilo ecléctico muy interesante, con esas columnas de hierro, etcétera, una de las casas más bonitas que hay en Béjar. Casi enfrente tendríamos otra casa del mayorazgo de don Francés de Zúñiga, es decir, casas que en su momento compró o adquirió o le fueron regaladas, como acabamos de ver, el propio fundador Francés de Zúñiga. Enfrente, aquí estaríamos casi como mirando hacia abajo, hacia la Plaza Mayor, vemos ahí el arco ya de la Plaza Mayor, el lugar donde ahora mismo hay como una droguería, por debajo del antiguo Bar Español. Y el siguiente sería por encima del Bar Español, ahí había otra casa. Estas dos que hemos visto ya son casas modernas que ocupan el espacio de las casas antiguas. Bueno, esto sería justo por encima del Español. Esta casa fue vendida porque cuando se produce la abolición de los mayorazgos, lo que hacen los que tienen el mayorazgo en ese momento es que rápidamente empiezan a vender todas las propiedades, porque para ellos había sido un problema no poder venderlas durante tanto tiempo. Entonces enseguida empiezan a vender todo lo que pueden, ¿no? Y esta casa se vendió de manera inmediata y se vendió a un señor que había venido de Andalucía, que luego se afincó en Béjar y sus descendientes viven en Béjar, que era Juan Galindo Torralba. Es el que compra esta casa y construye en ese solar, porque tira la casa antigua, de Zúñiga, y construye esta casa, que además es una casa altísima, también una de las casas más bonitas que hay en Béjar, en esa zona. Y después lo que yo denomino la casa fantasma, porque en la escritura de fundación del mayorazgo hay una última casa en Béjar, pero no aparece a partir de 1562, que es la primera escritura de ahí, las siguientes escrituras no vuelve a aparecer. Aquel famoso Alfonso Zúñiga, que había logrado ese mayorazgo, buscó por todos los sitios, porque en cuanto él recibe las escrituras del mayorazgo, pues dice, aquí en la fundación se habla de una última casa y no aparece por ningún lado. ¿Cuál era? Bueno, pues no se sabe qué fue de ella, porque desaparece y en las escrituras no vuelve a aparecer. Lo más probable es que, teniendo en cuenta que las casas no se podían vender, no se podían desvincular, no era posible que lo hubiera adquirido otra persona, lo más probable es que se hubiera quemado. Y existe documentación de casas quemadas en Béjar con cierta frecuencia en los siglos XVI, XVII. Y ya para terminar, simplemente mencionar tres cosas que forman parte del libro, pero que no me voy a entretener en ellas, porque bueno, en el libro están y se pueden. De lo que hemos hablado, de lo que estamos hablando ahora, la desvinculación de bienes, la abolición de los mayorazgos, que es una cosa muy compleja, que se va haciendo a lo largo de las primeras décadas del siglo XIX, a través de distintas constituciones, se hacen aboliciones, se hacen pasos atrás porque se quitan las aboliciones en tiempos de Fernando VII. Bueno, es una cosa un poco compleja. La abolición definitiva prácticamente ya podemos decir que es en 1837, entonces esto viene, o se empiezan a vender, o en todo caso quedan algunos, y como curiosidad decir que Navarredonda quedó en propiedad, ya no como bien vinculado, sino como bien libre, no como bien de mayorazgo, sino como bien libre, quedó en propiedad de la familia Zúñiga hasta hace muy poquitos años, hasta 1987, que es cuando ya se vende a otra familia distinta. Hablo de los descendientes contemporáneos, lo que llamo el postmayorazgo, es decir, continúa toda la descendencia. En el libro, en los anexos, pongo toda una lista que es incompleta de todas las familias bejaranas de origen bejarano, o muchos de ellos residentes en Madrid, familias que son descendientes de don Francés de Zúñiga. Estoy convencido que algunas de esas familias ni siquiera lo saben. Y entre esos descendientes, en el siglo XX ha habido personajes de mucha categoría también. Solamente menciono dos. Toribio Zúñiga Sánchez Cerrudo, que fue un farmacéutico muy reconocido, fundador del Béjar de Madrid, también escritor, y como farmacéutico llegó a ser farmacéutico de la Casa Real en tiempos de Alfonso XIII. Fue el farmacéutico particular de Alfonso XIII. Yo, tanto esto como su hijo, que ahora también le vamos a mencionar, creo que es una manera como de redondear la historia, ¿no? Francés de Zúñiga, una persona vinculada, cortesano del rey, y entre sus descendientes aparece un escritor que será Juan Eduardo Zúñiga Amaro,
hijo de este Toribio Zúñiga, un gran escritor como Juan Eduardo y un farmacéutico del rey, es decir, un cortesano, de una persona que está en la corte del rey, ¿no? Que sería Juan Eduardo, como hemos dicho, Juan Eduardo Zúñiga, que murió el año pasado, con 100 años, y que es considerado uno de los mejores escritores españoles, que tiene ese origen bejarano. Él no nació en Béjar, pero su padre sí nació en Béjar, que es Toribio Zúñiga. Y para acabar, hay un apartado de los datos biográficos del fundador. Decir que, bueno, hay datos, algunos de ellos muy curiosos, creo yo, inéditos, desconocidos. Don Francés de Zúñiga acaba teniendo oficios muy importantes en Béjar. Y bueno, no desvelo nada, pero hay cosas bastante duras de digerir de cuáles fueron las actuaciones de don Francés de Zúñiga en aquel siglo XIX, que desde luego no nos admite tener prejuicios. Era un mundo muy distinto al que tenemos ahora. Pues muchas gracias.